Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Diego estaba solo en la cabina de su nave de carga, un viejo modelo que había heredado de su padre. Los controles vibraban bajo sus manos, y la estructura metálica gemía cada vez que cruzaba un cinturón de escombros espaciales. La rutina era siempre la misma: recoger minerales de colonias olvidadas, transportarlos hasta los puertos fronterizos y regresar con apenas lo suficiente para sobrevivir. No había gloria en su vida, ni aventuras dignas de ser contadas. Hasta aquella noche. En la radio, de repente, un eco quebró la monotonía. Era un sonido extraño, suave, como un murmullo que no encajaba con las transmisiones militares o comerciales habituales. Al principio creyó que era una interferencia causada por la tormenta de plasma que iluminaba el espacio cercano. Pero el eco se repitió. Esta vez, transformado en una voz débil. ¡Ayúdame! Diego frunció el ceño. Ajustó las frecuencias, convencido de que había escuchado mal. El radar no mostraba ninguna nave en las inmediaciones, ni siquiera un satélite activo. Sin embargo, la voz volvió, más clara, casi acariciando su oído. ¡Ayúdame, por favor! El corazón le dio un vuelco. No era una llamada oficial de auxilio. No había código, ni coordenadas, ni datos de identificación. Era algo mucho más primitivo y directo, un grito desesperado. Diego trató de ignorarlo. No sería la primera vez que los piratas espaciales tendían trampas usando grabaciones para atraer a los ingenuos. Sin embargo, algo en esa voz lo hizo dudar. Tenía una vibración extraña, un tono que parecía contener un poder oculto. No era la súplica de un desconocido cualquiera. Había calor, había vida. Miró la pantalla de navegación. El origen del mensaje venía de un planeta sin nombre, cubierto de tormentas eléctricas que podían destrozar cualquier nave en segundos. No había rutas comerciales ni registros de colonias allí. La lógica le decía que siguiera su camino, que se olvidara. Y sin embargo, sintió un peso en el pecho, como si la voz hubiera atrapado su voluntad. «Maldición», susurró mientras viraba la nave. El sistema protestó con alarmas al detectar la turbulencia del plasma. Cada rayo que atravesaba la atmósfera se estrellaba contra el escudo, haciendo vibrar la cabina con estruendos que parecían rugidos de bestias cósmicas. Diego sudaba mientras intentaba estabilizar la nave. Sabía que si se quedaba sin energía en los escudos, sería su fin. Cuando finalmente logró descender, encontró un valle rodeado de ruinas ciclópeas. Desde arriba, las estructuras parecían corazones de piedra latiendo bajo el polvo del tiempo. Las columnas tenían inscripciones que brillaban débilmente, como si algo dentro aún respirara. Aterrizó con un golpe seco. La nave lanzó un último suspiro y quedó inmóvil, envuelta en silencio. Diego se quitó el casco y salió, sintiendo como el aire pesado del planeta se pegaba a su piel. No olía a muerte ni a desolación. Sorprendentemente, el aire olía a flores extrañas, dulces y embriagadoras. El comunicador volvió a zumbar. La misma voz. Ahora más nítida, como si estuviera justo detrás de él. «Eres el único que respondió». Diego se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo las ruinas, quietas, observándolo. El viento levantó arena luminosa que formó remolinos a su alrededor, casi como si el propio planeta quisiera guiarlo. Respiró hondo, apretó la linterna en su mano y avanzó hacia el templo más grande. Las puertas de piedra, decoradas con figuras de reinas coronadas, se abrieron solas ante su presencia, liberando un murmullo profundo, como el suspiro de algo que llevaba siglos esperando. Diego tragó saliva. Algo dentro de él sabía que al cruzar ese umbral su vida ya no le pertenecería. Entró. El interior del templo era vasto, más grande de lo que Diego había imaginado desde afuera. No había polvo ni telarañas, como si el tiempo no tuviera poder en ese lugar. Las paredes estaban cubiertas de cristales que emitían un resplandor tenue, pulsando al ritmo de un corazón invisible. Cada paso que daba se amplificaba en un eco profundo, como si la piedra lo reconociera y respondiera a su presencia. El aire era espeso, casi líquido. Con cada inhalación sentía que estaba absorbiendo algo más que oxígeno, energía, recuerdos, quizás secretos enterrados hacía siglos. La linterna se volvió innecesaria. La luz de los cristales iluminaba el pasillo y lo guiaba hacia una gran cámara al final, una sala circular con un techo tan alto que desaparecía en sombras. Y allí, en el centro, la vio. Era una figura imponente, de pie sobre un trono de piedra que parecía haber brotado de las entrañas mismas del planeta. La mujer tenía una altura majestuosa,
su silueta envuelta en un vestido largo que brillaba como plata líquida. Su piel irradiaba un resplandor metálico, y sus ojos eran pozos oscuros, tan profundos que Diego sintió vértigo al mirarlos, como si pudiera caer en ellos y perderse para siempre. La desconocida lo observaba en silencio, como si lo hubiera estado esperando. No parecía sorprendida por su llegada, al contrario, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, cargada de misterio y de algo que Diego no supo si interpretar como ternura o amenaza. «Eres el único que respondió», dijo con voz grave, vibrante, que resonó en las paredes como un canto sagrado. Diego se quedó mudo. Había imaginado muchas cosas al aterrizar en aquel planeta, pero jamás la presencia de una reina, o lo que parecía ser una. Dio un paso hacia atrás, instintivamente, y la mujer levantó una mano, elegante, adornada con brazaletes que parecían forjados con estrellas. «No temas, humano», añadió ella, con un tono que tenía la dulzura del agua y el filo de una espada. «No estás aquí por accidente. ¿Quién eres?», logró preguntar Diego, con la voz rasposa, sintiendo la garganta seca. La mujer descendió lentamente del trono. Cada movimiento suyo era una danza, y el eco de sus pasos llenaba el silencio con un compás solemne. Cuando estuvo frente a él, a apenas un par de metros, inclinó la cabeza con dignidad. «Soy Celara, reina de los mundos perdidos, soberana de lo que alguna vez fue un imperio que dominaba las estrellas». Diego sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Reina. Soberana. Aquella no era una simple sobreviviente pidiendo ayuda. Era alguien que hablaba con el peso de milenios en sus palabras. «¿Una reina?», murmuró, incrédulo. «Sí», respondió ella, acercándose un poco más, lo suficiente como para que él percibiera un perfume extraño, una fragancia que combinaba metal caliente con flores nocturnas. «Y tú, Diego, eres el único que ha tenido el valor de venir». Su nombre en los labios de ella lo sobresaltó. No había forma de que lo supiera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó, retrocediendo un paso. Celara lo siguió con la mirada, sin moverse. Era una mirada que pesaba, que lo envolvía, que lo sujetaba sin cadenas. «Porque yo te elegí mucho antes de que escucharas mi voz», dijo ella con calma, como si fuese una verdad indiscutible. «No lo entiendes aún, pero pronto lo harás». Diego apretó los puños. Parte de él quería huir, volver a su nave y escapar de aquel planeta maldito. Pero otra parte, más intensa, más profunda, lo obligaba a quedarse, a seguir escuchándola. Era como si cada palabra de Celara clavara raíces en su alma. Ella alargó la mano, rozando el aire entre los dos. Diego sintió un cosquilleo en el pecho, un calor creciente que lo hizo estremecerse. «Has atravesado tormentas que hubieran destruido a cualquier otro. Has seguido un llamado que todos ignoraron. No fue casualidad. Fue tu destino». Las palabras de la reina flotaban entre ellos como un conjuro. Diego, sin querer, se descubrió respondiendo con un murmullo. «¿Destino?». Celara inclinó la cabeza, su sonrisa ensanchándose apenas. «El destino de quienes se atreven a desafiar al universo mismo». Y en ese instante, mientras los ojos oscuros de la reina lo atravesaban, Diego comprendió que ya estaba atrapado en algo mucho más grande que él. El silencio dentro de la cámara era tan denso que Diego podía escuchar los latidos de su propio corazón. Frente a él, Celara avanzaba con la seguridad de alguien que no necesitaba pedir permiso al universo para existir. Sus palabras resonaban todavía en su mente: destino. Esa palabra que nunca había creído, ahora lo envolvía como una cadena invisible. La reina caminó lentamente a su alrededor, como un depredador que estudia a su presa antes de decidir qué hacer con ella. Diego giró para no perderla de vista, pero cada movimiento suyo lo desarmaba. El aire que ella dejaba a su paso olía a fuego y a flores, una combinación imposible que lo embriagaba. «¿Por qué yo?», preguntó con voz tensa, intentando sonar desafiante, aunque sus manos temblaban levemente. Celara lo observó con una calma inquietante. Sus ojos, oscuros como un océano sin luna, parecían querer atravesarlo hasta los huesos. «Porque no todos tienen la capacidad de escuchar más allá del ruido», respondió ella, posando una mano en el trono que había dejado atrás. «Miles oyeron mi llamado. Miles lo ignoraron. Solo uno respondió. Eso me dice todo lo que necesito saber de ti». Diego respiró hondo. Quería negar, decir que había sido un impulso, que no era un héroe, que todo era un error. Pero no pudo. Había algo en la certeza de su voz que lo inmovilizaba. La reina avanzó un paso más,
borrando casi toda la distancia entre ellos. Él sintió el calor de su cuerpo, el roce de su energía contra su piel, como si estuviera demasiado cerca de un fuego invisible. Si decides quedarte, susurró ella, con un tono que mezclaba dulzura y amenaza, tu vida dejará de ser solo tuya. Diego tragó saliva. ¿Y si decido irme?, preguntó, con más firmeza de la que realmente sentía. Celara sonrió, una sonrisa lenta, peligrosa, cargada de un magnetismo que lo hizo retroceder instintivamente. Si te vas, el universo volverá a ser lo que era para ti, vacío, frío, sin propósito. Podrás seguir transportando cargas inútiles entre estrellas muertas. Pero, alzó la mano y su dedo apenas rozó la tela de su camisa, jamás podrás escapar de lo que ya hemos iniciado aquí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su piel ardió donde ella lo había tocado, aunque fuera apenas un roce. Intentó apartarse, pero algo más fuerte que él lo mantenía allí, como si el suelo mismo se hubiera cerrado bajo sus pies. ¿Qué es lo que iniciaste?, preguntó, su voz quebrada entre curiosidad y miedo. Celara lo miró como si esa pregunta hubiera sido la clave que esperaba. Con un gesto lento, se acercó aún más hasta que sus labios quedaron a unos centímetros de los suyos. El corazón de Diego golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Una prueba, murmuró ella. Un juramento que no puedes romper. De pronto, el suelo vibró. Las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, los cristales latían como si fueran corazones al unísono. Una corriente invisible recorrió la sala y golpeó a Diego en el pecho. Sintió que se le cortaba el aire. Sus rodillas flaquearon. Celara lo sostuvo antes de que cayera. Sus manos eran firmes, cálidas, demasiado fuertes para pertenecer a una simple mujer. Lo sostuvo contra su cuerpo y apoyó su frente en la de él. Ya está hecho, susurró con una voz que sonó como un conjuro. Desde este momento, tu vida y la mía están unidas. Lo que le ocurra a uno, lo sentirá el otro. Diego quiso protestar, pero un ardor se extendió por sus venas, como si su propia sangre estuviera ardiendo con fuego líquido. Cerró los ojos y gritó, pero su voz quedó sofocada contra el cuello de Celara. Ella lo sostuvo con fuerza, como si lo acunara y lo dominara al mismo tiempo. Cuando el ardor finalmente cedió, Diego estaba jadeando, empapado en sudor. La reina lo acarició suavemente, casi con ternura, y depositó un beso breve en su frente. Ahora lo entiendes, dijo con una calma inquietante. No eres un visitante. Ya no puedes ser un extraño. Eres parte de mí. Los ojos de Diego se abrieron lentamente, y supo que había cruzado una línea de la que no podría volver jamás. El aire en la cámara vibraba después del vínculo sellado. Diego sentía su cuerpo distinto, como si no le perteneciera por completo. Cada respiración era más profunda, cada latido resonaba con un eco nuevo, como si hubiera dos corazones latiendo dentro de él, el suyo y el de Celara. Ella lo tomó de la mano con naturalidad, como si ese contacto hubiera existido siempre. Su piel irradiaba calor, y cada vez que sus dedos lo rozaban, Diego percibía imágenes fugaces, estrellas muriendo, mundos cayendo en silencio, batallas antiguas donde guerreros se inclinaban ante la figura de una reina que no parecía envejecer jamás. El vínculo está vivo, dijo Celara con voz suave, casi íntima. Ahora, lo que yo sienta, lo sentirás tú. Y lo que te hiera, también me herirá. Diego intentó apartar la mirada, pero ella lo obligó con un leve gesto a mantenerla fija en esos ojos oscuros que lo atrapaban como un océano profundo. ¿Por qué yo?, repitió en un susurro, sin la fuerza desafiante de antes. Celara sonrió con un brillo en los labios. Se inclinó hacia él y apoyó su mano en su pecho. Diego sintió un calor recorrerle todo el cuerpo, una corriente que mezclaba dolor y placer, como si estuviera ardiendo y al mismo tiempo flotando. Porque no eres como los demás. Tu espíritu escuchó lo que otros rechazaron. Y porque en ti hay algo que ni siquiera tú comprendes aún, dijo ella, acercando su rostro al suyo, tan cerca que su aliento ardiente se mezcló con el de él. Diego respiraba rápido, incapaz de apartarse. Celara lo rodeó con un gesto lento y lo condujo hacia otra sala. La puerta se abrió con un murmullo grave, y él se encontró en un aposento distinto a todo lo que había visto, una cámara cubierta de cristales que palpitaban como si fueran corazones gigantescos incrustados en la piedra. La luz bañaba todo con reflejos violetas y dorados, como si la misma galaxia se hubiera concentrado en esas paredes. Aquí se despiertan los vínculos, dijo ella, llevándolo al centro de la sala. Lo colocó frente a un pedestal de cristal que irradiaba una luz viva. Celara se situó frente a él,
levantó ambas manos y lo envolvió en un campo de energía invisible. Diego sintió como sus rodillas cedían, como si su cuerpo ya no soportara el peso de ese nuevo poder que lo atravesaba. Ella se acercó lentamente, con un movimiento que parecía una danza. Su vestido plateado se agitaba como líquido bajo la luz, y cada paso suyo hacía que los cristales del aposento pulsaran más rápido. Cuando llegó a él, lo sostuvo del rostro con ambas manos y lo besó en la frente. El contacto fue como una explosión silenciosa. Diego vio imágenes, ella coronada con fuego estelar, sosteniendo una espada de luz en medio de un campo de cadáveres, ella llorando sola en un trono vacío, ella extendiendo su mano hacia él, siempre hacia él, aunque nunca hubiera estado allí antes. Gritó, pero no fue de dolor, sino de la intensidad de sentir todo lo que ella era. Celara bajó lentamente sus labios hasta rozar los suyos. No lo besó del todo, solo lo tentó, dejándole sentir su calor, su cercanía. Ahora lo sabes, susurró ella. No eres un visitante. No eres un extraño. Eres parte de mí, y yo soy parte de ti. Diego respiraba con dificultad, atrapado en un torbellino de sensaciones. Por primera vez en su vida, no sabía si lo que lo dominaba era miedo o deseo. Pero sí comprendió algo con certeza, jamás volvería a ser el hombre que había llegado a ese planeta solitario. La reina Celara, con una sonrisa apenas visible, lo abrazó contra su pecho, y por un instante el universo dejó de existir más allá de sus cuerpos unidos en ese resplandor. El silencio de la cámara cristalina fue roto por un estruendo lejano, un golpe metálico que hizo vibrar las paredes. Diego se tensó de inmediato. El eco retumbó una segunda vez, más cercano, acompañado de un zumbido extraño que no provenía de la estructura del templo. Era el sonido de armaduras moviéndose al unísono, de pasos disciplinados avanzando sin miedo. Celara frunció el ceño. Sus ojos, oscuros como abismos, se llenaron de ira. Llegaron antes de lo que pensaba, murmuró, con un tono cargado de desprecio. Diego se giró hacia la entrada. Una sombra gigantesca se proyectaba en el pasillo. Luego otra. Y otra más. En cuestión de segundos, una decena de guerreros irrumpió en la sala. Sus cuerpos estaban cubiertos por armaduras negras que parecían devorar la luz de los cristales. Portaban lanzas de energía, cuyos extremos chisporroteaban con descargas mortales. ¿Quiénes son?, preguntó Diego, retrocediendo un paso, aunque su instinto lo empujaba a colocarse delante de Celara. La reina apretó los dientes, y su voz se convirtió en un rugido bajo, cargado de furia contenida. Consejeros que una vez juraron lealtad a mi trono. Ahora, traidores que desean arrebatarme lo poco que me queda. Y lo quieren hacer contigo, Diego. Quieren tu muerte. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo helado. Apenas había comprendido el vínculo que lo unía a ella, y ya sentía que estaba en el centro de un conflicto que lo superaba. El primer guerrero avanzó, levantando su lanza. La punta brilló con un resplandor azulado, y antes de que Diego pudiera reaccionar, un rayo de energía se disparó hacia él. Celara se movió con una velocidad imposible. Extendió su mano, y el rayo se detuvo en el aire, suspendido como si hubiera chocado contra un muro invisible. Con un giro de su muñeca, devolvió la descarga contra el atacante, que cayó al suelo con un grito ahogado. Diego no tuvo tiempo de asimilarlo. Otro guerrero lo embistió. Sintió el aire cortarse junto a su rostro y, sin pensarlo, levantó un brazo para apartar la lanza. El impacto lo derribó contra el suelo. Un ardor lacerante le atravesó el hombro, y al mirar se dio cuenta de que la lanza lo había rozado, dejando una herida sangrante que ardía como fuego. La sangre goteó sobre el cristal, tiñéndolo de rojo brillante. Celara rugió con furia animal. Nadie toca lo que es mío. El eco de su voz sacudió la sala. Los cristales parpadearon como si compartieran su ira. Los guerreros retrocedieron un paso, pero no se detuvieron. Avanzaron en formación, cercando a Diego y a la reina. Diego se tambaleó, apretando la herida. El dolor era insoportable, pero lo que más lo sacudía era la conexión con Celara. Podía sentir como su propio cuerpo respondía a su sufrimiento. En los ojos de la reina brillaba un reflejo de ese dolor, como si cada gota de sangre derramada se reflejara en su pecho. Ella lo sostuvo de la mano, y en ese contacto Diego sintió que la energía del vínculo lo mantenía en pie. Resiste, Diego, susurró con un fervor desesperado. Lo que nos une es más fuerte que ellos. La sala se convirtió en un campo de batalla. Celara desató su poder, lanzando ondas de energía con cada gesto, derribando enemigos como si fueran hojas al viento. Pero los traidores eran muchos, y su furia no cedía. Diego, herido,
Buscó entre los restos caídos y encontró una lanza. El arma vibraba como si reconociera sus manos humanas. La sostuvo con fuerza, apretando los dientes, y se lanzó contra el enemigo más cercano. El impacto fue brutal, la lanza atravesó la armadura enemiga con un estallido de chispas. Por primera vez, Diego sintió la adrenalina pura de luchar por algo más grande que él mismo. Los gritos, los choques metálicos, la energía quemando el aire, todo se mezclaba en un caos que amenazaba con tragarlos. Y en medio de ese caos, Diego y Celara peleaban lado a lado, como si hubieran nacido para hacerlo juntos. Cuando los últimos guerreros retrocedieron hacia la entrada, Celara levantó la mano, y un muro de fuego cristalino se alzó bloqueando el pasillo. La sala quedó bañada en silencio, interrumpido solo por el jadeo de Diego y el crepitar de la energía. Celara corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y miró la herida. Su rostro, habitualmente impenetrable, temblaba de furia y de miedo. «No dejaré que mueras por ellos», murmuró, presionando su mano contra la herida mientras lágrimas plateadas caían por sus mejillas. «Juro que nadie arrebatará lo que ahora es mío». Diego, débil, apenas alcanzó a sonreír. «No necesito un trono, Celara, solo a ti». El corazón de la reina dio un vuelco. Y por primera vez en siglos, sintió que el miedo real no era perder un reino, sino perder a ese humano que había respondido a su voz. El aire del templo estaba impregnado de humo y ceniza después del enfrentamiento. Los cristales, agrietados por la furia del combate, parpadeaban con una luz irregular, como si el corazón del lugar estuviera muriendo lentamente. Celara sostenía a Diego contra su cuerpo, apretando con fuerza el hombro ensangrentado, mientras él apenas podía mantenerse consciente. «Tenemos que movernos», susurró ella, con voz temblorosa, pero cargada de autoridad. «Si nos quedamos aquí, volverán con más». Diego asintió débilmente. No tenía fuerzas para hablar, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Confiaba en ella, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. Celara lo tomó entre sus brazos y lo levantó como si no pesara nada. El calor de su cuerpo lo envolvía, y en medio del dolor, Diego sintió una paz extraña, como si estuviera protegido incluso cuando la muerte lo rozaba. La reina lo condujo por pasillos oscuros que se abrían solos a su paso, revelando escaleras secretas que descendían hacia las entrañas del templo. Las catacumbas eran un laberinto de túneles iluminados por un resplandor débil proveniente de raíces cristalinas que emergían de las paredes. El aire era más fresco, más húmedo, cargado de un silencio sepulcral. Celara lo depositó en una plataforma de piedra rodeada de símbolos que parecían moverse bajo la luz, como si estuvieran vivos. «Aquí estaremos a salvo, por un tiempo», dijo, arrodillándose a su lado. Diego jadeaba, luchando por no cerrar los ojos. La herida ardía, pero lo que más le estremecía era la sensación del vínculo. Cada vez que su respiración se agitaba, veía en el rostro de Celara un reflejo del mismo dolor. Era como si compartieran un solo cuerpo, un solo destino. La reina colocó ambas manos sobre la herida. De sus palmas emergió una luz plateada que lo cubrió como un manto líquido. Diego gritó al sentir como la carne se cerraba, como el fuego del dolor se transformaba en un calor intenso, casi insoportable. Celara lo sostuvo con firmeza, acercando su frente a la de él. «Resiste, Diego. Yo no te dejaré», murmuró con un tono que mezclaba dulzura y desesperación. Él la miró fijamente, y entre jadeos logró pronunciar: «¿Por qué haces esto por mí? Apenas me conoces». Los labios de Celara temblaron. Una lágrima solitaria, brillante como mercurio, recorrió su mejilla. «Porque en ti siento lo que no he sentido en siglos». Su voz se quebró, y bajó la mirada. «Porque eres lo único que no puedo perder». Diego alzó su mano, débil, y rozó su rostro. El contacto hizo que la reina cerrara los ojos y soltara un suspiro cargado de emociones. Durante un instante, no fue una soberana, ni una diosa, ni una guerrera. Fue solo una mujer que temía quedarse sola en un universo hostil. «No necesito un trono sin ti», susurró Diego, con una sonrisa cansada pero sincera. Celara lo miró, y sus labios se encontraron en un beso que nació suave, como una promesa, pero pronto se volvió más profundo, ardiente, como si ambos intentaran devorarse para no olvidar jamás aquel momento. La energía del vínculo se intensificó, envolviéndolos en un resplandor que iluminó las catacumbas como un sol enterrado. Cuando se separaron, Celara apoyó su frente en la de él, respirando con dificultad. «Lo juro por mi sangre y por mi corona perdida, nadie te arrebatará de mí. Quien lo intente, conocerá mi furia». Diego, aún débil, acarició su cabello plateado. «Y yo te juro que no huiré».
Lucharé contigo, aunque no sea un rey ni un guerrero. El silencio de las catacumbas guardó sus palabras como si fueran un pacto sagrado. Y mientras la reina lo abrazaba contra su pecho, Diego comprendió que ya no había marcha atrás. La traición de los consejeros no había hecho más que sellar lo inevitable. Él y Celara ya no eran dos, sino uno solo, destinado a desafiar juntos a todo un imperio. Las catacumbas parecían contener la respiración misma del planeta. Celara había permanecido en silencio durante horas, sentada frente a Diego, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre su regazo. Parecía meditar, aunque Diego sabía que estaba escuchando, sintiendo, controlando los latidos de aquel lugar sagrado que respondía solo a ella. Diego, recostado sobre la piedra, ya no sangraba. La herida en su hombro había sanado gracias al poder de la reina, pero aún lo acompañaba un eco ardiente, un recordatorio de lo frágil que podía ser en medio de aquel mundo que no era suyo. Sin embargo, algo había cambiado. No se sentía débil. La energía que lo atravesaba desde el vínculo lo fortalecía más de lo que jamás había experimentado en su vida. Finalmente, Celara abrió los ojos. Brillaban con un fuego renovado, como si la furia de las estrellas hubiera encendido sus pupilas. No podemos escondernos más, dijo, su voz resonando firme en la penumbra. Los traidores han profanado este templo. Deben pagar por lo que intentaron contigo. Diego se incorporó lentamente. Su cuerpo dolía, pero había en su pecho una certeza férrea. No era un soldado, nunca había blandido un arma más allá de las herramientas de carga, y aún así sabía que lucharía. No por honor, no por un reino perdido. Lucharía porque Celara lo necesitaba. No pienso quedarme atrás, respondió, su voz ronca pero segura. Si ellos quieren separarnos, tendrán que arrancarme de tus manos. Celara lo observó con una mezcla de orgullo y ternura. Caminó hacia un altar oculto al final de la caverna. Con un gesto de sus manos, las piedras se abrieron como pétalos, revelando un arma antigua, una lanza forjada en cristal oscuro, con runas que brillaban al contacto con la luz de su mirada. Esta arma solo responde a un espíritu elegido, explicó mientras la sostenía. La forjaron mis ancestros para los guardianes del trono. Ninguno sobrevivió para blandirla. La acercó a Diego, y el cristal reaccionó al instante. Un zumbido recorrió el aire, y las runas se iluminaron con una fuerza que hizo estremecer las paredes. Celara arqueó una ceja, sorprendida. Te reconoce, murmuró. Como si siempre hubiera esperado tus manos. Diego sostuvo la lanza, sintiendo que el arma latía al ritmo de su corazón. No era un pedazo de metal muerto, era algo vivo, algo que respondía a cada pensamiento suyo. Entonces no hay más dudas, dijo él. Vamos juntos. Celara le sonrió. Fue una sonrisa distinta, no la de la reina implacable, sino la de una mujer que había encontrado en ese humano lo que jamás creyó posible, un compañero real. Avanzaron por los túneles hasta salir nuevamente a la superficie. El sol del planeta apenas atravesaba las nubes de tormenta, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Y allí estaban los traidores, esperándolos. Un ejército completo de armaduras negras rodeaba las ruinas, sus lanzas chisporroteando con energía, confiados en su número. Celara se adelantó, alta, imponente, su silueta bañada por la luz del cielo. Su voz resonó como un trueno. Traidores. Habéis osado alzar vuestras armas contra mí, y peor aún, contra aquel que me pertenece. Hoy pagaréis con vuestra sangre. Un rugido colectivo se alzó del ejército, y la batalla comenzó. Diego corrió junto a ella, la lanza vibrando en sus manos. Cuando el primer enemigo se abalanzó sobre él, la punta del arma se encendió con un destello cegador y atravesó la armadura enemiga como si fuera aire. El cuerpo cayó a sus pies, y Diego apenas pudo creer lo que acababa de hacer. A su lado, Celara era un torbellino de poder. Con un simple gesto de su brazo, lanzaba oleadas de energía que arrojaban a decenas de enemigos al suelo. Su vestido ondeaba como un estandarte de guerra, y sus ojos ardían con una furia que no conocía límites. Los enemigos no se detenían. Caían sobre ellos como una marea oscura, pero el vínculo los mantenía firmes. Diego sentía los movimientos de Celara antes de que ocurrieran, como si sus cuerpos se comunicaran más allá de las palabras. Ella giraba, él bloqueaba, ella lanzaba un ataque, él lo complementaba. Era como si fueran dos partes de un mismo guerrero. El suelo temblaba bajo la magnitud del combate. Las ruinas se estremecían, los cristales estallaban, el aire se llenaba de chispas y gritos. Pero en medio del caos, Celara y Diego resistían,
luchando espalda con espalda, derribando enemigos que jamás imaginaron enfrentar. Cuando el ejército comenzó a retroceder, temeroso de la furia que habían desatado, Selara levantó ambas manos hacia el cielo. Una columna de luz descendió, envolviendo a los traidores en un resplandor cegador. La tierra se abrió bajo sus pies, tragándose a los que quedaban en pie, hasta que solo reinó el silencio. Diego respiraba con dificultad, cubierto de sudor y sangre ajena, pero aún en pie. Selara lo miró, caminó hacia él, y sin importarle nada más, lo abrazó con fuerza, presionando su rostro contra su pecho. Luchaste como si hubieras nacido para esto, susurró ella, con la voz cargada de emoción. Ahora ya no tengo dudas. No eres un intruso, Diego. Eres mi compañero de guerra. Él sonrió con cansancio, apretando la lanza todavía encendida en su mano. Y lo seré, hasta el final. Los dos permanecieron abrazados en el campo de batalla, rodeados de ruinas, fuego y ceniza. Pero a pesar de la destrucción, lo que había nacido entre ellos era indestructible. La tierra aún humeaba después de la tormenta de energía que Selara había desatado. El campo estaba cubierto de cuerpos caídos y fragmentos de armaduras negras, retorcidos como si hubieran sido devorados por el fuego de un sol. El viento arrastraba cenizas luminosas que giraban alrededor de Diego y la reina, como si el mismo planeta reconociera lo que acababa de suceder. Diego, jadeante, mantenía la lanza en la mano, sus músculos tensos, el sudor recorriéndole el rostro. No era un guerrero, no había nacido para la batalla, y sin embargo había sobrevivido a una guerra que debía haberlo destruido. Y lo había hecho porque no estaba solo. Selara se acercó lentamente. Su vestido plateado estaba desgarrado en varios lugares, sus brazos cubiertos de pequeñas heridas que brillaban con una luz plateada, pero su porte seguía siendo majestuoso. Sus ojos, que horas antes habían ardido con furia, ahora lo observaban con una suavidad inesperada. Lo que hemos hecho aquí quedará escrito en el corazón de este mundo, dijo con voz baja, casi un susurro. Ninguno de ellos podrá volver a separarnos. Diego bajó la lanza, dejándola caer con un golpe seco contra la tierra. Dio un paso hacia ella, tembloroso, y la sostuvo entre sus brazos. Selara no opuso resistencia. Apoyó la frente en su hombro, cerró los ojos y dejó que el vínculo vibrara entre ambos. Por primera vez desde que la había visto en ese trono, Diego sintió que no estaba ante una reina intocable, sino ante una mujer que había luchado demasiado tiempo en soledad. No necesito imperios ni coronas, dijo Diego, acariciándole el rostro. Solo necesito esto. Necesito a ti. Selara lo miró, y sus labios temblaron antes de curvarse en una sonrisa. Una lágrima brillante recorrió su mejilla, cayendo sobre la mano de Diego como una perla líquida. Y yo he esperado siglos para escuchar esas palabras, respondió ella. Lo besó. Esta vez no fue un roce cargado de misterio, ni una promesa velada. Fue un beso profundo, ardiente, lleno de todo lo que habían callado hasta ese instante. Sus cuerpos se fundieron, y el vínculo brilló con tanta intensidad que los cristales rotos del templo comenzaron a latir de nuevo, como si el amor que compartían los estuviera reparando. El cielo, ennegrecido por las tormentas de plasma, se abrió poco a poco, dejando ver estrellas que habían estado ocultas durante milenios. El planeta mismo parecía respirar con alivio. Diego y Selara permanecieron abrazados en medio de aquel paisaje devastado. Los escombros, las cenizas y los restos de la batalla no tenían ya poder sobre ellos. Lo único que importaba era que habían sobrevivido juntos. Selara apoyó la mano en el pecho de Diego, justo donde el vínculo ardía. De ahora en adelante, lo que viva yo, lo vivirás tú. Lo que sufra yo, lo sufrirás tú. Y lo que ame, lo amarás conmigo. Diego tomó su mano y la besó. Entonces no temo nada. Si estoy contigo, puedo enfrentar cualquier cosa. Los dos permanecieron así, bajo el cielo abierto, hasta que el amanecer del planeta bañó las ruinas en un resplandor dorado. El fuego de la guerra había terminado. La soledad de Selara había encontrado respuesta. El destino de Diego había cambiado para siempre. Y en ese amanecer, entre cenizas y nueva vida, supieron que no eran un humano y una reina separados por mundos y siglos. Eran uno solo, unidos por amor, por guerra y por un juramento eterno. El universo seguiría girando, pero para ellos, en ese instante, ya todo estaba en su lugar. Fin.